Ok, listo familia, entonces estamos listos para entrar a la enseñanza de la carta de los Galatians, de los Gálatas. En la semana pasada estudiamos la introducción al libro de Gálatas y hoy vamos a estudiar el capítulo número 1, con el favor de Hashem y por el favor del Eterno. Vamos a ver si hacemos el comentario de Gálatas verso por verso. Está un poquito complicado se requiere mucho tiempo. El libro, la carta a los Gálatas, es una de las cartas que se requiere más estudio para poder entender. Y una cosa que tenemos que tener en claro es que tanto en Gálatas como Romanos, que tiene el mismo lenguaje, Gálatas y Romanos están en un punto sumamente interesante en el ámbito cultural. Se vive lo que es el culto imperial. ¿Saben lo que es el culto imperial? Tengo algunos libros para compartirles, de unas cuantas páginas para leer. El culto imperial es el culto a los césares, es decir, adoración a los gobernantes. Entonces, dijimos que la semana pasada estuvimos analizando Gálatas en su propio contexto, en un contexto introductorio. Esta es una carta que no sabemos exactamente en el año que fue escrita. Miramos que fue un aproximado entre el año 51 y el año 57 DC, antes de la destrucción del templo. Entonces, esta carta fue escrita desde Éfeso, también lo miramos la semana pasada en la introducción a Gálatas. Esta carta dijimos que fue escrita alrededor de 17 años después de la conversión de Pablo. Entonces, algunas cosas que debemos de tener en cuenta al leer la carta de los Gálatas o cualquier documento, debemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿quién está hablando? ¿Quién la escribió? ¿A quién le fue escrita el documento? ¿Dónde se encuentra la persona que está escribiendo? ¿Y dónde se encuentran las personas que están escuchando el mensaje? ¿O dónde está la audiencia? Entonces, otras preguntas que tenemos que hacernos es ¿por qué fue escrita la carta? ¿Por qué fue que se escribió el documento? ¿Cuáles son las costumbres del lugar? ¿Cuáles eran las costumbres de la audiencia? De esta manera se facilita entender lo escrito. Esto se lo estuve compartiendo la semana pasada igual, pero es mejor que nos refresquemos un poquito para que podamos estar en sintonía. Entonces, hablábamos que al empezar a estudiar la carta de los Gálatas tenemos que tener varias cosas en mente, o debemos de tener varias cosas en nuestra mente. El Imperio Romano, que es el Imperio Romano, Galacia era una provincia romana que ha sido conquistada. Tenemos que tener en cuenta la cultura romana, la cultura griega, que no nos va a dar el tiempo para expandirnos tanto, y un poco de cultura persa, dado a que había una mezcla de culturas persas, griegas y romanas. Entonces tenemos que considerar quién es la audiencia y por qué Pablo habla a ese pueblo. Pablo es un único apóstol enviado para ministrar a los gentiles. ¿Quién era ciudadano? Pablo era ciudadano romano. Esto le facilitaba a él poder cumplir con la función, tanto dentro con los judíos o como fuera
fuera del movimiento judío. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el conflicto que se está llevando, cuál es el conflicto, por qué se está haciendo esta, cuál es la razón que mueve al escritor a traer este mensaje. Entonces, dijimos que había algunas preguntas, creo que son 5 preguntas que tenemos que hacernos, o una pregunta en 5 puntos. La pregunta es, ¿la carta tiene que ver con qué? ¿Con justificación, salvación, restauración, redención o santificación? Justificación. Hablábamos que la carta no tiene que ver con salvación, sino con justificación. Entonces, ¿cuál es la base? La base de la carta de los Gálatas. Mirábamos que el contexto de Gálatas no tiene que ver con salvación. Hay un enfoque en lo que es la justificación. La base de esta carta no es la salvación, sino la justificación. Y miramos que la justificación o justificar significa declarar y tratar como justo a alguien por medio de absolución de culpabilidad. Es decir, que es culpable la persona y se le quita la culpa y se le declara inocente. No porque no haya hecho nada, sino porque se le quitó la culpa. Se le extendió, se le hizo una aplicación a la gracia. ¿Y alguien sabe dónde fue que miramos la primera vez que aparece el término gracia? ¿En dónde aparece el término gracia? Génesis capítulo 6, me parece que es el verso 8, donde dice que Noé halló gracia ante la presencia del Eterno. Entonces mirábamos también que la justificación tiene que ver con algo judicial, algo legal. En esta dice misericordia, pero es... Misericordia o gracia. Tiene que ver con un juicio, con algo legal. No, pero algo sí está más atrás todavía. Lo miramos desde el jardín, de hecho, porque hayan sido fulminados en ese momento. Entonces, solamente necesito detectar dónde fue que me quedé. Creo que fue aquí. Entonces ya miramos la definición de la palabra Gálatas, de la palabra Galacia, lo que eso es. Miramos también que Pedro advierte a su audiencia acerca de los escritos de Pablo. Esto lo miramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Bueno, luego desde el verso 16 para no tenemos prisa. ¿O tiene alguien afán? Por lo cual, amados míos, mientras están a la expectativa de estas cosas, estas cosas sean diligentes para que siendo irreprensibles y sin mancha sean encontrados por él en paz. Tengan en cuenta, pues, que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito de acuerdo a la sabiduría que le ha sido concedida. Verso 16. Como también
en todas sus epístolas o todas sus cartas, él habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de comprender, que los indoctos e inestables tuercen, como también lo hacen con el resto de las escrituras, para su propia perdición. Entonces, de acuerdo a este pasaje, dice que hay que tener cuidado con los escritos de Pablo, porque los indoctos tuercen las escrituras y terminan en todas partes menos donde tienen que estar. Entonces, Pablo inicia esta carta con unas expresiones un poquito alteradas, y no necesariamente como lo ha hecho en el resto de las escrituras. Entonces, Gálatas es una palabra griega, Galatía. Eso significa designación. Ya tenemos la definición desde las palabras griegas y las palabras hebreas. Esta tiene que ver con una designación territorial para el centro de Asia Menor. Esto lo estuvimos hablando también la semana pasada. También conocido como Anatolia. Anatolia actualmente es Turquía. Y si no estoy equivocado, es donde estaba la sede principal del gobierno otomano cuando el emperador o el sultán Suleimán estaba en el poder del gobierno musulmán. Entonces, esta provincia es una provincia romana creada por César Augusto en el año 25 antes de la era común, AC. Los Gálatas o los Galatía, también conocidos como Keltaía, eran descendientes de 3 tribus celtas que habitaron la zona en el siglo III AC. Es decir, que en 300 años antes de la era común, estas 3 tribus celtas habitaron esa zona. Gálatas también puede referirse a todos los residentes de la provincia de Galacia. En el Nuevo Testamento, Pablo dice haber recorrido por un tiempo la región de Galacia. Esto lo miramos en Hechos capítulo 18, verso Hechos 18, 20, 23. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Entonces miramos que Pablo fue recorriendo este lugar. También miramos que Pedro le escribe a los Gálatas. Esto lo miramos esto también lo leímos la semana pasada en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, que dice: Pedro, apóstol de Yeshua Mashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Elohim Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua HaMashiach y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicada a ustedes. Entonces miramos que Pedro también le habla a los Gálatas o a los dispersos
en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 1. Todo esto es introducción para poder ir directamente a Gálatas capítulo 1. No vamos a llevar prisa. Solamente vamos a leer el capítulo 1. Entonces miramos que dice Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yeshua HaMashiach y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Le está escribiendo a todos los Gálatas? Le está escribiendo a las iglesias de Asia Menor. En Hechos capítulo 16, verso 6 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Entonces miramos que Pablo está escribiendo a los Gálatas, lo cual es una provincia de Asia Menor. Entonces seguimos leyendo Gálatas, que dice, gracia y paz a ustedes aparte de Dios nuestro Padre y de Adonai Yeshua HaMashiach, que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, esto es algo sumamente interesante, porque miramos aquí lo que el mismo Yeshua nos dijo en Juan capítulo 10, versos 16 al 18. Entonces, en lo que encuentran Juan, entonces miramos que dice en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces miramos que Yeshua se dio a sí mismo se dio, no fue que alguien le arrebató la vida, sino que él mismo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo o de este mundo caído. Entonces, de Juan 10, 16. Entonces el apóstol Pablo deja claro que Yeshua HaMashiach se dio a sí mismo para librarnos de este siglo o este tiempo o este mundo malvado. Yeshua dijo en Juan capítulo 10, versos 16 al 18. ¿Lo tenemos? También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién le está hablando ahí? Ahí le está hablando a los fariseos que lo están confrontando. Dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál era ese redil en primer grado que tenía? El pueblo judío. Ese redil que yo tengo no está aquí en este redil, sino que yo tengo que ir por él a otro lado. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo. Mira lo que dice, también. A ellas debo traer. Entonces el redil que tenía presente no tenía que traerlo porque ya estaba. Al que tenía que traer eran los que estaban allá afuera. También a ellas debo traer. Y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Aquí es donde se va a cumplir lo que dice Zacarías capítulo 14, verso 9, me parece que es. Donde dice que en aquel día uno será su nombre, uno será su trono y uno será el rey. Verso 18. Dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la pongo de mí mismo.
Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Yeshua recibe una ordenanza y él viene a cumplir con esa ordenanza y él viene a dar su vida en rescate por muchos y volverla a tomar porque tiene autoridad para hacerlo. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo dijo que él mismo se dio por nuestros pecados. En Mateo capítulo, esto solamente se lo voy a leer, Mateo capítulo 20, verso 28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es lo que está citando el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Entonces Romanos capítulo 4 verso 25 también dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¿Para qué fue que Yeshua fue resucitado? Para nuestra justificación. Entonces vamos al verso 6. Vamos a Gálatas capítulo 1 verso 6. Me maravillo. ¿Qué significa maravillarse? Me asombro. Me asombro de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia del Mashiach, del Mesías, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Entonces, aquí encontramos unas frases muy, muy importantes. Y aquí lo que nosotros estamos mirando, que dice Pablo: yo me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó. ¿Quién fue el que los llamó? Mashiach. Por la gracia del Mesías, es decir, por su benevolencia, por ser tan bueno y por su bondad, Él los llamó para seguir un evangelio diferente. La pregunta es si existe un evangelio distinto. ¿Se recuerdan que una vez estaba enseñando yo sobre el evangelio verdadero versus el evangelio de la serpiente? Entonces, hay un evangelio verdadero y un evangelio de la serpiente, que son las buenas nuevas según el Eterno y las buenas noticias de la serpiente, que ya no... Dios dice: aquí están mis instrucciones para que vivas en libertad y tengas vida eterna. La serpiente dice: no, aquí están estas instrucciones, ya no tienes que guardar las instrucciones que Dios te dio. Ya no tienes que seguir las instrucciones que Dios te dio. Ahora sigue esas instrucciones porque aquellas son maldición. Aquí se tienen bajo yugo de esclavitud. Entonces podemos detectar cuál sería en el evangelio diferente. Entonces, la gracia. Porque dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia del Mesías. La palabra gracia es la palabra, me parece que es una palabra griega, chesed o chesed. Gracia, la gracia es misericordia, amor inalterable. Creo que es hebrea la palabra esa. Es una palabra hebrea. Gracia, misericordia, amor inalterable. Esto es lo que es la gracia. Gracia, misericordia, amor inalterable, compasión. Que también viene la palabra shen. Gracia, benignidad, bondad. Y viene la palabra griega charis o charis,
que eso significa gracia, favor, benignidad, benevolencia. La conducta benigna o misericordiosa que una persona más poderosa ejerce sobre otro. El Señor Adonai mostró esta conducta hacia la humanidad, y también las personas la mostraron entre sí en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. Se utiliza para describir el carácter o las acciones misericordiosas de Dios y del Mesías hacia la humanidad en el nuevo pacto. Los dones espirituales se decretan o se describen como por gracia. Entonces, ¿qué es lo que miramos que es la gracia? La gracia de Dios es la misericordia. Encontramos misericordia en Génesis, encontramos el amor inalterable del Padre en Génesis, encontramos el amor inalterable del Padre en Génesis. Encontramos la compasión del Eterno en Génesis, encontramos la compasión inefable del Eterno en Génesis. Encontramos la benignidad en Génesis, encontramos la benignidad en Génesis porque es que le dieron las bendiciones a Abraham. Encontramos la bondad del Eterno en Génesis, encontramos la bondad del Eterno en Génesis. De hecho, por eso fue que creó todas las cosas. Entonces, que nadie nos venga a decir que la gracia no existió hasta el Nuevo Testamento, porque la gracia existe desde Génesis capítulo 1. De hecho, por pura gracia el Eterno nos regaló el Shabbat, nos dio el Shabbat para que descansemos y no nos estemos muriendo de cansancio. Entonces, en Gálatas capítulo 3, del verso 7 al 9, dice de la siguiente manera: por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Hay un evangelio que proviene de Abraham, o se le dio el evangelio a Abraham. Yo lo titulé el evangelio abrahámico. El evangelio abrámico. En ti y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Gálatas 3:8. Pero por cuanto Elohim sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe, anunció a Abraham las buenas nuevas de antemano, como dice en la Santa Escritura: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces aquí miramos nosotros el evangelio o las buenas noticias. Esas buenas noticias es lo que nosotros conocemos como evangelio. Y de hecho podemos hacerle exégesis a la palabra evangelio. Déjame encuentro la palabra evangelio. Aquí está la palabra evangelión. Vamos a buscarla en internet. No está ahí. Evangelio, vamos a buscarla aquí. No, tampoco está aquí. Vamos a buscarla en aquí. Ok, vamos a buscarla en espero que esta sí me lo dé. Esta no me lo dio. Bueno, evangelio significa buenas noticias.
Buenas noticias. Entonces, estas buenas noticias nosotros encontramos que se le fueron dadas a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ese es parte del evangelio. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan, y el que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, este es el evangelio. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y este es el contexto del evangelio, del evangelio abrahámico, del evangelio que se le dio a Abraham. Entonces también encontramos en el capítulo 26, Génesis capítulo 26, verso 1 al 5, que dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Adonai se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿dónde está el evangelio? Entonces el evangelio que en realidad está predicando Pablo es el evangelio de una tierra y una familia. Entonces, continuemos. Entonces, Gálatas capítulo, ¿qué dijimos? Gálatas capítulo 3, verso 9 dice: de manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante el creyente Abraham. O sea que los creyentes en Yeshua son los que son bendecidos, o son la bendición prometida a Abraham. Esto está interesante. ¿Qué verso leyó? El verso 9 de Gálatas 3. 3:9. Por eso Abraham jurado por mí mismo, no había más poderoso que... No había más por qué jurar, el Eterno juró por sí mismo. Entonces, bueno, no nos vamos a detener mucho aquí porque queremos terminar el capítulo y apenas vamos en el versículo 9. Leo otra vez del verso 6 al 9 de Gálatas 1, corrido. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio del Mashiach. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, si les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito.
dice la escritura que el mismo a Satán se disfraza como ángel de luz. Entonces, quien quiera que venga con una enseñanza diferente a la cronología bíblica, ese, según Pablo, es un anatema. Eso significa maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. Este versículo se utiliza para decir que los que no han creído de acuerdo al evangelio tradicional de que Cristo rompió la ley y Cristo vino a transgredir la ley y a remover la ley, a quitar la ley, cancelar la ley, y todo el que no crea de esa manera es maldito. Este pasaje es utilizado para decir tales incongruencias, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces dice el verso 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Recordemos el contexto cultural de ese tiempo. Había culto imperial. Entonces era algo muy común de que la gente viniera a los templos paganos a adorar al César, a adorar al emperador. Entonces Pablo deja claro: yo no he venido ni de parte de hombre, yo no vine a anunciar un evangelio de hombre, yo vine a anunciar un evangelio divino, unas buenas noticias divinas. Entonces, dice el verso 11, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombres. Es decir, que este evangelio que yo les estoy anunciando no proviene de los seres humanos, sino que viene por una revelación divina. Verso 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Yeshua HaMashiach. Ahora, estos pasajes son utilizados para decir que ahora hemos recibido un mensaje por medio de una revelación y pasamos por encima de la autoridad de las Escrituras. Eso se llama adivinación, eso es ocultismo, familia. Todo aquel superprofeta que venga a decir que tiene una super revelación y esa revelación no vaya en concordancia con la Escritura, ese es un falso profeta. No le crean. Es un profeta inspirado por la inspiración demoníaca. Brujo. ¿Cuántas personas han venido mucha gente a decir, no, es que Dios quiere que tú hagas esto? Y cuando lo que me están mandando a hacer va contrario a la misma Escritura. Yo no puedo escuchar las instrucciones de hombres. Yo solamente escucho el consejo de personas predeterminadas para que yo escuche. Primero mi maestro y después el grupo de pastores con los que yo trabajo. De pastores y líderes, ministros con los que yo trabajo. De ahí en adelante, me pueden venir a decir lo que sea, no les voy a hacer caso. No les voy a hacer caso, sé lo que estoy haciendo. Y muchas veces me han dicho, es que suenas muy arrogante porque dices eso. Pues prefiero sonar arrogante a dejarme llevar por todos los vientos de pensamiento humanos. Porque vienen de supuestas revelaciones. A mí no me importa qué tanta revelación venga. Si no camina en concordancia con las Escrituras, si no camina de acuerdo a un orden escritural, entonces que nadie me venga con esos cuentecitos. Y es más, se les voy a decir, estoy fastidiado
de que las personas siempre quieren que haga uno lo que les pega la gana. Estoy fastidiado. Ay, hermano, es que recibí una revelación y Dios me dijo que te dijera, bueno, si yo soy siervo de Dios, entonces que Dios venga y me lo hable. Listo. Si entonces no soy siervo de Dios, sino si Dios no me habla a mí. Yo creo que es tiempo de que tenemos que escuchar realmente lo que Dios está hablando. Pero bueno, yo llegué aquí a enseñar. No quería predicar, pero a veces. ¿Perdón? Gálatas en contexto. Baruch Hashem. Bueno, continuamos entonces. Esto se está grabando la enseñanza se está grabando directamente en el podcast. Está siendo grabada en YouTube y Facebook. ¿En qué versículo nos quedamos? Verso 13. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Pongamos atención a esto que está diciendo el Rab Shaul, el apóstol Pablo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y también de destruirla. ¿Ya ves, hermano? Entonces Pablo renunció al judaísmo. ¿Ya ves que Pablo está diciendo que él renunció al judaísmo? Yo les voy a decir una cosa: Pablo nunca renunció al judaísmo. Él siempre fue judío y siempre, hasta la muerte, fue judío. Él nunca dejó el judaísmo del primer siglo. Lo que él dejó de hacer es poner primero por prioridad las interpretaciones rabínicas, y puso primero lo que la Torah dice y después las interpretaciones rabínicas. Y no era la iglesia, era Israel, eran las sinagogas. Exacto, mi hermano. Entonces, mira lo que dice el próximo verso para que no digan que me estoy inventando lo que les estoy diciendo. Y van a decir, el hermano Jaime está un poquito enojado. No estoy enojado, me pongo apasionado solamente. Dice el verso 14: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos. A muchos, no a todos. Contemporáneos. Mostrando mucho más celo, ojo con esto, mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. No por la Torah, sino por las tradiciones. Mostrando más celo por las tradiciones de mis antepasados que por la misma Torah. Y eso es lo que él está aclarando. Porque si Rab Shaul, el apóstol Pablo, haya dejado el judaísmo del primer siglo, si lo podemos llamar de alguna manera, entonces ¿por qué él viene y presenta 15 sacrificios en el templo? Esa era parte de la cultura, y esa era parte de las costumbres, y es parte de los mandamientos, porque había un templo, había un altar. Dice el verso 15: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, antes que yo te formase. ¿Se recuerda esa alabanza que apenas cantamos? Pablo les dijo, Pablo, muchachos, tienen que cantar esa canción. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles.
Mira el término que utiliza, entre. No dice a, sino entre los. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Esto surgió durante 3 años. Pablo recibe la revelación de que Yeshua es el Mashiach, y porque él iba persiguiendo a los creyentes en Yeshua. Entonces se le aparece el mismo Yeshua y muchos dicen lo tumbó de su caballo. Déjenme les digo yo que lo tumbaré de su caballo intelectual, pero a mí no me consta que fue un caballo literal. Porque la escritura nunca dice que lo tumbó del caballo. O alguien que me pueda mostrar que a Pablo lo tumbaron del caballo. Uno dice que no y uno dice que sí. O sea, yo también que iba caminando. Recuerda que él no era soldado romano. Él era parte del gobierno del templo de Jerusalén. Era uno de los eruditos. Entonces, a nosotros siempre nos pusieron a Pablo como un soldado romano que traía una espada. Yo no puedo decir que no traía una espada porque eran las armas que ven en ese tiempo. Que nos lo pusieron con un casco, con un yelmo, nos lo pusieron con botas de soldado romano. Cuando, si nosotros analizamos Efesios capítulo 6, dice que son las armaduras de Dios, no son armaduras romanas. Hay que entender qué son las armaduras de Dios y qué son las armaduras romanas. Las armaduras de Dios son las vestimentas que Dios le dio a los sacerdotes. No fueron las vestiduras que se le dieron a los romanos, que tenían los romanos. Las vestiduras de un sacerdote son las que él está describiendo. Solamente que por las malas traducciones o por los errores interpretativos, que no es una traducción sino es una interpretación de las escrituras, entonces es que nos descontextualizan y entonces pues nos meten a Roma como les es mejor. Entonces terminamos descontextualizados, no solamente de el lugar geográfico, sino también terminamos descontextualizados en el contexto cultural y terminamos descontextualizados del contexto lingüístico tradicional. Entonces Pablo, él dice que a él no se le dio un mensaje. No fueron seres humanos que vinieron a enseñarle, sino que Dios mismo le enseñó. Y él se fue para Arabia, para el desierto. Él se fue para el monte de Dios, donde Moisés estuvo, él también se fue para allá. Ahí donde se fue revelada la Torá, él se fue para allá. Y yo les puedo decir algo, que yo personalmente creo que Pablo llevaba un rollo de la Torá. Él era un rabino y él debía tener un rollo de la Torá para poder estudiar todos los días, aunque él tenía memorizada la Torá. Entonces él tuvo que llevarse la Torá, o no solamente la Torá, sino el Tanakh, porque Pablo hace una defensa del Mesías desde Génesis hasta Malaquías, el evangelio de Malaquías. Vengan y pacten con Dios. Es el evangelio de los que siguen a Malaquías. Híjole. Entonces Pablo era más celoso de las tradiciones de sus antepasados que de la misma Torá. Dice el verso 18, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, porque no conocía a Pedro, y estuve con él 15 días,
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién es Jacobo, el hermano del Señor? No, hermano, es que Jesús no tuvo más hermanos. Pues ahí dice que era hermano del Señor, y el Señor que llamó a Pablo era Yeshua. Es más, Marcos capítulo 3, creo que es el capítulo 6, verso 3, nos habla de los hermanos de Yeshua. ¿Y cuál es el problema? Que Yeshua había tenido hermanos. Pues es más, si María no cumplía con sus deberes como esposa con José, José no tenía por qué estar con ella. Entonces dice Marcos capítulo 6, verso 3, no es este el carpintero, el hijo de Miriam, hermano de Jacobo. Estamos hablando de Yeshua. ¿Y tú sabes por qué Jacobo terminó siendo Santiago? Porque la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana le puso Santo Jacobo, San Jacobo. Entonces hicieron un acróstico, San Jacobo de Santiago. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, de José y de Judas y Simeón? ¿Cuántos hermanos tenía aquí? Jacobo 1, José 2, Judas 3, Simón 4. Y aquí no están sus hermanas aquí con nosotros. Y se escandalizaban a causa de él. Sí, porque pues sabían de dónde venía Yeshua, entonces, ¿qué decían? Entonces, pero regresamos a Gálatas para terminar. Pienso terminar en 8 minutos. Te dije que no me iba a tardar más de 1 hora. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano Yeshua. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las a las regiones de Siria, de Cilicia. Las sinagogas fue en Hechos. En Hechos iba todas las sinagogas. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Yeshua, en Mashiach. Entonces Pablo todavía no era conocido en Judea, era conocido en las regiones fuera de Judea, en las congregaciones de entre los gentiles, en las sinagogas entre los gentiles, en las sinagogas fuera de Jerusalén, fuera de Israel, pero en Judea todavía no era conocido. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces la gente glorificaba a Dios por mirar tan grande milagro, que el que empezó persiguiendo a los creyentes en Yeshua en el primer siglo, ahora él estaba predicando a ese mismo a cual él estaba persiguiendo. Entonces ese mismo a quien él estaba persiguiendo había dejado en claro que él no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Esto lo miramos en Mateo capítulo 7, verso 17, que dice: así todo, no es 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas.
No he venido para poner fin, sino para cumplir. ¿Estamos leyendo lo que estamos mirando? Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Nada se perderá, nada dejará de tener vigencia, hasta que pasen los cielos y la tierra, que es cuando termina de tener cumplimiento toda la escritura. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si su justicia, es decir, su obediencia a los mandamientos de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, entonces ustedes no podrán tener entrada al reino de los cielos. Y yo solamente quiero decir una cosa: los escribas y los fariseos guardaban más mandamientos que los que estaban escritos. ¿Qué hacemos? Ellos guardaban más mandamientos que los que estaban escritos. Es más, hay mandamientos que ni siquiera yo conozco, mandamientos de escribas y fariseos. El mismo Yeshua era un fariseo. Yeshua era fariseo, sí, Yeshua era fariseo, y también Pablo era fariseo de fariseos. ¿Qué malo tiene que ser uno fariseo? A mí me han dicho fariseo, y es el honor más grande que yo le hago así, jole, esta me aprieta la corbata. Porque es cuando tú conoces el significado, es uno de los honores más grandes que alguien te puede decir, un súper erudito de la Torá, de las Escrituras. Es lo que te están diciendo. Pero había de fariseos a fariseos. Entonces hay que entender entonces la función de la escuela de Shammai, y la función de la escuela de Hillel y las escuelas rabínicas del primer siglo. ¿Cuáles eran sus posturas? Entonces, cuando venían ciertos fariseos a hacerle preguntas a Yeshua, no eran para ver cuál era la respuesta que Yeshua les iba a dar necesariamente, sino cuál era su postura en cuanto a las escuelas rabínicas del primer siglo. Por ejemplo, vienen a preguntarles sobre el divorcio, y Yeshua, ¿qué es lo que hace? Él les da una postura de una de las escuelas. Que eso es lo que le estaban preguntando. No estaban preguntando si se permite o no. Entonces, ese contexto es el que nosotros estamos por todas partes, menos en el contexto original. Entonces, bueno, espero que me haya dado a entender. Espero no haber sido demasiado sarcástico, porque a veces sí lo soy, lo reconozco. Y a veces también me paso de sarcasmo. Entonces, con esto terminamos. Tengo la nota aquí. No me la voy a inventar. Tengo la nota aquí. ¿Alguien de ustedes se recuerda cuando estábamos enseñando qué es pecado según la Biblia? ¿Se recuerdan que nosotros hicimos una definición acerca del Evangelio? Y di una probadita de lo que es el Evangelio verdadero versus el Evangelio de la serpiente. Por cierto que me quedaron como bomberos porque dijeron, es que la serpiente no tiene Evangelio. En esa época fue donde viví yo. Sí, fue en ese tiempo. Después seguimos con los hebraísmos, sí, cierto. Entonces, miramos que Pablo nos dice, yo me maravillo de que tan pronto se hayan apartado del Evangelio, o que se hayan apartado del que los llamó por gracia, que hayan ido tras un Evangelio diferente. Hay dos Evangelios.
el evangelio verdadero, que es en un orden cronológico de las escrituras, y un evangelio que viene a mutilar las escrituras. Mira, no les iba a compartir esto porque lo voy a hacer para la próxima semana, pero les voy a compartir ahora. Me sobran 2 minutos. Entonces, en Gálatas capítulo 3, verso 8, leímos que está escrito, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Hechos capítulo 13, verso 47 dice: así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Estamos hablando del mismo evangelio. En Marcos capítulo 16, verso 15, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, estas naciones son las naciones que se le prometieron a Abraham. Déjame mirar cuántos más pasajes tengo aquí, porque tengo como muchos. No, vamos a terminar con Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. En la desobediencia del hombre. Tenemos el evangelio de Dios que se le da a Abraham, y ese es el que vino a tener cumplimiento a través de Yeshua. Y también tenemos las noticias que se dan a través de la serpiente, pero la serpiente trae su propio mensaje. Dice Génesis capítulo 3, verso 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. No voy a entrar si era una serpiente o qué ondas. Que el Señor Elohim había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho: no comerán de ningún árbol del huerto. Él está utilizando una estrategia. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. No lo van a comer y no lo van a tocar. Esa fue la enseñanza que ella tuvo. Dios dijo: no lo coman. Eva dijo: no lo toquen y no lo coman. La serpiente dijo: ¿con que ustedes no pueden comer de ningún fruto? Vamos a abrir conversaciones. ¿Sí? Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Dios dijo que van a morir, pero no van a morir. No se preocupen. Usted coma. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Meterle la codicia. Es que no tienes que guardar el mandamiento que Dios ordenó. No te va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios es tan egoísta que no quiere que tú seas como Dios es. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú tengas el mismo conocimiento que Él tiene. Esto le pasó a Samael también. ¿Quién es Samael? El príncipe de las tinieblas. Entonces, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, Dios dijo: no pueden comerlo. La serpiente dijo: no les va a pasar nada. Tranquilo, no va a pasar nada. Desviaron el oído del mensaje verdadero. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría,
tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Buscaron sus propios métodos. Pero yo lo que yo quiero que rescatemos de esto es el mensaje sutil del adversario, o que se presenta como súper amigo, y le dice, no, es que no va a pasar nada, hombre, no va a pasar nada, tranquilo, solamente esta vez. Nomás mira, cómelo, pruébalo y no te pasa absolutamente nada. Y estamos aquí, después de alrededor de casi 6,000 años. Por escuchar un mensaje diferente. Entonces, eso es lo que está diciendo, Pablo. No escuchen un mensaje diferente, porque el mensaje que trae la serpiente es un mensaje que los va a alejar de la voluntad de Dios. Yo traigo un mensaje que no lo recibí de los apóstoles, yo lo recibí directamente de Dios. Y es un mensaje que puedo sustentarlo en las mismas escrituras. Es más, él era un rabino, él podía sustentar el mensaje, él predicaba con la Torá y con los profetas. Él se presentaba en las sinagogas, y muchos fariseos, muchos conocedores, muchos rabinos, muchos sacerdotes creyeron en el mensaje, porque se estaba presentando de una manera cronológica en las escrituras, a través de las escrituras. Dice que Yeshua les abría las escrituras también. No existía el Nuevo Testamento en ese tiempo. Apenas estaba escribiendo. Es más, cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, no existía la carta de Gálatas. Él estaba escribiendo, y él en su mente no estaba en que iba a pasar a ser parte del canon de la escritura. Sería como si se le manda una carta al hermano saludándolo y dándole instrucciones. Ajá, o al hermano Freddy, ¿sabes? ¿Sí? El apóstol le manda la carta. No sé, apóstol, ni me estoy postulando como apóstol. Es como cuando ahora se puede decir un mensaje de texto. Un correo electrónico. Bueno, familia, espero que haberlos cansado, haberlos dormido lo suficiente. Ok. ¿Qué pasó? ¿Sí los dormí suficiente? Los correos de Pablo. Ok, nos despedimos, nuestros hermanos de podcast.